Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Serec. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este viernes 12 de agosto, año 2022. En esta oportunidad te vamos a traer pronósticos para muchos juegos en la MLB, así que saca lápiz y cuaderno porque son muchos y no quiero que los vayas a olvidar. Quiero que lo recuerdes todo, así que por favor saca lápiz y cuaderno. También recuerda mirar nuestro video con las proposiciones para los pitchers. Al final del video te lo voy a estar dejando para que no te pierdas esa información. También es muy valiosa para este día, proposiciones para los pitchers. Lluvia de bendiciones para todos en este día, que todo salga como todos ustedes se lo han propuesto. Vamos a iniciar entonces con nuestro primer pin, no sin antes recordarte que el día lunes te dejamos pronósticos para 4 juegos, 3 aciertos. Luego el día martes te dejamos pronósticos para 8 juegos y tuvimos 6 aciertos, incluyendo a Marineros de Seattle, que era hembra frente a los todopoderosos Yankees de Nueva York. Sin miedo, te lo indicamos a ganar. 2 over, como les gusta a ustedes, un equipo a ganar en run line y 2 equipos a ganar money line. Entonces, miren todo lo que hemos hecho esta semana. Estuvimos por fuera el día miércoles, el día jueves. Retomamos nuestra información para hoy, así que vamos al primer juego de ellos y será el juego entre los Padres de San Diego visitando a Washington National. Este será un juego donde estarán de regreso a Washington Juan Soto y Josh Bell, quienes pasaron de Washington National a San Diego Padres. Será su primera serie frente a ellos siendo visitantes. Por parte de San Diego sube al montículo Mike Clevinger antes de su juego ante los Dodgers, donde su último juego fue frente a los Dodgers. Allí en 4 innings y 2 tercios recibió 5 carreras limpias, pero tenía 3 juegos antes de ese juego, ante Dodgers, tenía 3 juegos de calidad ante Arizona, Detroit y Colorado. En 20 innings había permitido solo 4 carreras limpias. Por parte de Washington National, Corey Abbott no tiene victorias, una derrota, efectividad de 5.68. Este es un lanzador nuevo en la temporada, solamente tiene 12 innings y 2 tercios, 8 carreras limpias, 8 bases por bolas. En su último juego enfrentó a Filadelfia, 3 innings y 2 tercios, 7 hits, 7 carreras limpias. San Diego tiene un récord como visitante de 30 y 27 y Washington tiene 17 y 40 como local. Y en sus últimos 10 juegos tiene 2 y 8, 2 victorias, 8 derrotas. Nuestro pronóstico para este juego, San Diego Padres a ganar. Pasando al juego entre Cleveland Guardians visitando a Toronto Blue Jays. Cal Quantrill en la ruta tiene 2 victorias, 5 derrotas, efectividad de 4.96 y la oposición le batea para 314. Él lanzó bien ante Houston, 6 innings, 3 hits, no permitió carreras en su último juego, pero antes ante Arizona y Boston tenía 11 innings y un tercio, 14 hits, 9 carreras limpias. Toronto Blue Jays envía al montículo a José Berríos, el puertorriqueño, quien en casa tiene 6 victorias sin derrota, efectividad de 3.23 y la posición le batea para 238. En sus últimos 3 juegos en casa tiene 18 innings y un tercio, 17 hits, 6 carreras limpias. Cleveland tiene 7 victorias y 3 derrotas en sus últimos 10 juegos, con 5 victorias al hilo. Y Toronto tiene 5 victorias y 5 derrotas en sus últimos 10 juegos. Cleveland en la ruta batea para promedio de 254 y Toronto en casa para promedio de 270. Nuestro pronóstico para este juego es el over. Pasando al juego de la Liga Nacional entre Philadelphia Phillies visitando a New York Mets. El venezolano Ranger Suárez tenía 3 juegos sin permitir carrera hasta su último juego frente a Washington, donde en 5 innings y un tercio permitió 7 hits, le anotaron 3 carreras limpias. Y
en su único juego de la temporada ante los Metropolitanos de Nueva York, 2 innings y 2 tercios, 5 hits, 3 carreras limpias. Max Scherzer será inicialista para Nueva York. En casa tiene 4 victorias, 1 derrota, efectividad de 1.77 y la oposición lo batea para 186. En 2 de sus últimos 3 juegos enfrentó a poderosas alineaciones como fueron Atlanta, 7 innings, 4 hits, no permitió carreras, 11 ponches. Y ante Yankees, 7 innings, 5 hits, tampoco permitió ponches. Filadelfia y Nueva York, ambos equipos llegan a este encuentro con 8 victorias y 2 derrotas. Será un bonito duelo. Ambos equipos llegan de buena manera, en buena forma. Estos dos equipos pertenecen a la división este de la Liga Nacional, donde los Metropolitanos son líderes y Filadelfia es tercero a 10 juegos y medio. Nuestro pronóstico para este juego es New York Mets a ganar. Pasando al juego de la Liga Americana, Detroit Tigers enfrentando a Chicago White Sox. Daniel Norris por Detroit no tiene victorias, 4 derrotas, efectividad de 6.90. Tiene 26 apariciones desde el bullpen y una sola apertura, 30 innings, 23 hits y 23 carreras limpias. 23 carreras limpias. En 30 innings ha regalado 21 bases por bolas. Por parte de Chicago White Sox, Michael Cope en casa tiene efectividad de 3.14 y la oposición le batea para 162. En su último juego en casa, 7 innings, 6 hits, 2 carreras limpias. Detroit se encuentra bateando para 200 y su OPS es el peor de los últimos 15 días con 555. Detroit además tiene 2 victorias y 8 derrotas en sus últimos 10 juegos. Nuestro pronóstico para este juego es Chicago White Sox a ganar. Pasando al juego entre los eternos rivales. Yankees de Nueva York visita a Boston Red Sox en Fenway Park. Domingo Germán inicia para Yankees, 1 victoria, 2 derrotas, efectividad de 5.09. Por Boston, Nathan Eovaldi en casa tiene 1 victoria, 3 derrotas, efectividad de 6.89. Sus oponentes le batean para 320. En sus 2 últimos juegos en casa, ante Cleveland en 6 innings permitió 4 carreras y ante Toronto en 2 innings y 2 tercios permitió 9 carreras. Y enfrentó esta temporada 2 veces a Yankees. El 8 de abril, 5 innings, 3 carreras limpias. Y luego el 15 de julio, 4 innings y 1 tercio, 3 carreras limpias. Boston en casa batea para 263 y Yankees en la ruta para 251. Sin embargo, ambos equipos no llegan muy bien. Yankees tiene 2 y 8 en sus últimos 10 juegos y Boston 4 y 6. Nuestro pronóstico para este juego es el over. Pasando al juego entre Marineros de Seattle visitando a Texas Rangers, George Kirby en sus últimos 3 juegos tiene 15 innings, 3 carreras limpias, su WHIP es 0.86. Esta temporada ha enfrentado 2 veces a Texas, se ha ido sin decisión, sin embargo, su equipo se ha llevado la victoria. Un juego fue en casa y otro fue en la ruta. Por parte de Texas, sube al montículo Josh Sborn. No tiene victorias ni derrotas, efectividad de 5.87. Tiene 13 apariciones desde el bullpen, 15 innings y 1 tercio, 16 hits, 10 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 271. Nuestro pronóstico para este juego, Marineros de Seattle a ganar. Pasando al juego de Interliga, Los Ángeles Dodgers estarán visitando a Kansas City Royals. Tony Gonsolin tiene 13 victorias, 1 derrota, efectividad de 2.30. En la ruta tiene 5 victorias sin derrota. Y en su último juego lanzó ante San Diego 5 innings, no permitió carreras, 6 ponches. Por parte de Kansas, Daniel Lynn en casa tiene una efectividad de 5.97 y sus oponentes le batean para 286. Los Dodgers tienen 10 victorias consecutivas y Kansas tiene 6 y 4 en sus últimos 10 juegos. Los Ángeles Dodgers en los últimos 15 días tienen un OPS de 867, ubicándose segundo en ese apartado. Y Kansas City 713, ubicándose 12. Nuestro pronóstico para este juego, Los Ángeles Dodgers a ganar con handicap
menos 1.5. Lo aclaro bien. Los Ángeles Dodgers a ganar por diferencia mínima de 2 carreras. Pasando al juego entre Astros de Houston, recibiendo la visita de los Atléticos de Oakland. Adam Oller inicia para Oakland, una victoria, 5 derrotas, efectividad de 7.63. En 43 innings y 2 tercios ha permitido 37 carreras. Sus oponentes le batean para 300. Enfrentó recientemente a Houston. Allí permitió 3 carreras por parte de Houston. El venezolano Luis García en sus últimos 3 juegos tiene 18 innings y 2 tercios. Ha permitido 11 carreras. Enfrentó a Oakland el 26 de julio. 5 innings y 2 tercios. 4 hits, 4 carreras. Houston en casa batea para 248 y Oakland en los últimos 15 días está bateando para 214. Este juego, Houston es favorito de menos 350. Si a usted no le gusta Astros de Houston a ganar, porque la cuota es muy baja, lo puede incluir a ganar en run line. Sin embargo, nuestro pronóstico para este juego es el over. Pronóstico oficial de Inversiones Serec es el over en este juego. Pasando al juego les dije que serían muchos pronósticos para hoy. Pasando al juego entre Arizona Diamondbacks visitando a Colorado Rockies. Zach Davies en los últimos 3 juegos tiene un whip de 1.33. Por parte de Colorado, Antonio Senzatela en casa le batean para 361. En 47 innings ha permitido 70 hits, 21 carreras limpias. Colorado en casa batea para 290 y su OPS es el mejor para un equipo en casa, 816. Arizona batea en la ruta para 223 y su OPS es 700, ubicándose séptimo entre los equipos que son cuando son visitantes. Colorado en casa tiene 32 y 28 y Arizona en la ruta tiene 19 ganados, 31 perdidos. Ambos equipos tienen 8 over en sus últimos 10 juegos. Nuestro pronóstico para este juego es el over de 12 carreras. Pasando al juego entre Milwaukee Brewers visitando a San Luis. Estos dos equipos pertenecen a la división central de la Liga Nacional. San Luis es líder, pero Milwaukee es segundo a medio juego. Por parte de San Luis estará subiendo al montículo Jordan Montgomery. En los últimos 3 juegos tiene 11 victorias, 1 derrota. Jordan Montgomery en los últimos 3 juegos tiene 11 innings y 1 tercio, 8 hits. Y Eric Lauer, lanzador de Milwaukee, en julio en 5 juegos. Sus oponentes le batearon para 212 y en el mes de agosto tiene una sola salida frente a Cincinnati. 7 innings, permitió 1 carrera. Nuestro pronóstico para este juego es Milwaukee Brewers a ganar y Milwaukee Brewers en este juego es el underdog, es la hembra de este juego, así que nos vamos con esta hembra. Milwaukee Brewers a ganar ante San Luis. Y por último, vamos al juego entre Piratas de Pittsburgh visitando a San Francisco. Bryce Wilson en la ruta tiene una efectividad de 4.93, sus oponentes le batean para 290. En sus últimos 3 juegos tiene 16 innings y 1 tercio, 7 carreras limpias. Por parte de San Francisco, Carlos Rodón en casa tiene 5 victorias, 1 derrota, efectividad de 1.76. Enfrentó a Piratas como visitante en 8 innings, 2 hits, no permitió carreras, propinó 8 ponches. Piratas está bateando para 220 y San Francisco para 248. Nuestro pronóstico para este juego es San Francisco a ganar con handicap menos 1.5, a ganar por diferencia de 2 carreras, a ganar en run line. Lo repito varias veces porque hay personas que parece que no entendieran cuando se les indica el handicap menos 1.5, tampoco entienden el run line. Entonces es a ganar por diferencia mínima de 2 carreras. De 2 carreras en adelante debe ganar San Francisco para que este pick sea acertado. Ok, recuerda que te dejé otro video con los pitcher prop y aquí te dejé muchos pronósticos. Recuerda escuchar cada argumento para que no te equivoques y puedas llegar al éxito el día de hoy. Y aquí te voy a estar dejando el enlace para el video con los pitcher prop.
Recuerda darle un vistazo para que te conviertas en ganador el día de hoy. No siendo más, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad si Dios lo permite.